conocida localmente como yacimina, es una especie invasora o exótica que llegó a los países de Oriente Medio, incluida Palestina, hace 15 años. Esta controvertida ave se convirtió en una exitosa reproductora en la región. En la actualidad, habita en todos los entornos de la Franja de Gaza, especialmente en los urbanos. Desde el punto de vista medioambiental, esta ave es agresiva, porque destruye y ocupa los nidos de otras aves. Los agricultores la consideran una plaga debido a su ataque habitual a los cultivos. Palestina se encuentra en el corazón de la media luna fértil, conectando África con Europa y Asia, lugar en donde se han producido, interrelacionado y expandido las plantas y animales de los 3 continentes, lo que ha generado una riqueza singular de flora y fauna en la región. Su historia geológica, en especial la formación del Gran Valle de Rift, dio como resultado una gran variedad topográfica, lo que condujo también en cambios evolutivos y a su vez en una gran diversidad biológica. Palestina se compone por 5 regiones biogeográficas: la altiplanicie central, la región semicostera, las laderas orientales, el Valle de Rift de Jordania y las regiones costeras. A su vez, se ubica en 4 áreas fitogeográficas: la irano-turaniana, donde se encuentran las estepas asiáticas del desierto sirio, Irán, Anatolia y el desierto de Gobi; la saharo-árabe, que son los desiertos del Sahara y Arabia; la región sudano-sembesiana y la región mediterránea. Más específicamente, la Franja de Gaza se encuentra en la costa sur de Palestina. Limita con el Mediterráneo al oeste y con Egipto al sur. Es una zona pequeña, con una superficie de 365 km², pero con muchas personas viviendo en ella. Gaza se encuentra en una zona de transición entre el clima templado del Mediterráneo del noreste y el árido desierto del este, por lo que tiene un clima semiárido, caluroso en verano y frío en invierno. Debido a su ubicación geográfica, clima y topografía, Palestina tiene una gran variedad de hábitats, como humedales, franjas costeras y ecosistemas salobres, así como una gran variedad de suelos. Esta variedad y esta diversidad biogeográfica se refleja en la flora de la región. El bosque de maquis es característico de la zona mediterránea, con árboles como robles y pistachos. Después la vegetación va disminuyendo y se incluyen diferentes especies en el sur y en el este, lo que crea hábitats diversos y da como resultado diferentes conjuntos de animales, entre mamíferos, reptiles, anfibios, peces, aves y distintos grupos de invertebrados. De acuerdo al Instituto Palestino para la Biodiversidad y la Sostenibilidad de la Universidad de Belén, Palestina cuenta con más de 3.000 especies. Solo en Cisjordania hay más de 1.600 y en el Jardín Botánico del Instituto hay alrededor de 400. Algunas especies que se encuentran sujetas a protección en Cisjordania son Delphinium itaburense, Juncus fontanesi, la hierba del toro, Lythrum isopifolium, Ferula orientalis, Palicaria incisa, Suedae palestina. En 2016, Ayman y colaboradores realizaron un estudio fitogeográfico en la Franja de Gaza, que abarcó humedales y hábitats ribereños, hasta el este de Gaza, donde se encuentran las laderas y el desierto. En este estudio se registraron más de 200 especies pertenecientes a 52 familias diferentes, de las cuales el matacán y el trébol fresa destacan en las zonas más húmedas, mientras que el tamarisco de Nilo es un buen representante de las zonas más desérticas. En la región costera es común ver rábanos de mar y algunas suculentas como Polycarpum suculentum. Al este de Gaza predomina la cepa de caballo, Targarina, entre otras. Casi todas las plantas registradas en el estudio de Aymar son nativas, algunas de ellas son endémicas también, lo que significa que no se encuentran en ninguna región del planeta, al menos de forma natural. De estas, 18 fueron registradas, en su mayoría fabáceas. Estos árboles, arbustos, pastizales, como toda forma vegetal, sirven de resguardo para la fauna silvestre y brindan una gama de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida también para los seres humanos. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Palestina es un territorio tricontinental, en donde fauna de origen europeo, africano y asiático convergen en un territorio de apenas 27.000 km², similar al estado de Nayarit en México. Además, debido a sus características geológicas, topográficas y su ubicación geográfica en el creciente fértil, hacen de Palestina un territorio de mayor diversidad que países 10 veces más grandes. Según el Instituto Palestino para la Biodiversidad y la Sostenibilidad, se han registrado 151 especies de aves, más de 130 especies de mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, más de 400 especies de peces y más de 13.000 especies de invertebrados. Algunas especies representativas que se pueden encontrar en Palestina son el íbice de Nubia, la hiena rayada, el mochuelo europeo, Telescopus justrali, Phoenicolacerta levis y Pelobates syriacus.
Como ya se ha mencionado, Palestina es el punto de encuentro de 3 continentes, lo que lo convierte en una importante ruta para las aves migratorias. Cada año, millones de aves surcan los cielos de Palestina, recorriendo 3 rutas migratorias: la llanura costera, las montañas de Palestina y el río de Jordán. En el territorio hay más de 500 especies de aves que habitan todo tipo de ecosistema, en el mar y en la tierra, desde las costas hasta las montañas y el desierto. En 2019 se realizó un estudio en donde Radow y colaboradores registraron las aves que habitan en el campus de la Universidad Islámica de Gaza. Este estudio es importante ya que fue la primera vez que se registraron las aves en un entorno urbano como lo es Gaza. En este estudio se registraron un total de 56 especies, pertenecientes a 26 familias y a 11 órdenes que habitan en el campus de la universidad. Algunas de las especies registradas en el trabajo de Radow fueron: Garceta boyera, conocida localmente como Abu Gardán, es la especie de garza más abundante en la franja de Gaza. Martín pescador de pecho blanco. A diferencia del martín pescador común que se encuentra en los cuerpos de agua, el martín pescador pecho blanco se encuentra en muchos entornos urbanos también. Abejaruco europeo. Es común ver esta hermosa ave en entornos agrícolas, naturales y urbanos en la franja de Gaza. Bulbul de vientre amarillo. Se caracteriza por su canto y es muy común verlo entre los árboles y arbustos a lo largo de todo el año. Papamoscas gris. Esta es una especie migratoria que se alimenta de insectos. Se ha observado posando en las ramas de los árboles y arbustos de parques públicos, así como en los huertos agrícolas y en los campos de la universidad. Suimanga palestina. Considerada como el ave nacional de Palestina, ya que es endémica de la región, es la única ave endémica que se ha observado tanto en hábitats naturales como rurales. Es similar al colibrí, tanto en la forma como en su comportamiento. Utiliza su largo pico curveado para alimentarse del néctar de varias flores de la franja de Gaza. En 2006 se realizó un estudio en el norte de Gaza donde se registraron mamíferos como erizo orejudo, murciélago egipcio, rata canguro, rata topo, lobo árabe, chacal dorado. Y algunos reptiles como tortuga mora, varano del desierto, cobra egipcia, víbora de Palestina, que por cierto, esta última fue adoptada por Israel como su serpiente nacional. La biodiversidad de la franja de Gaza mejora aún más la abundancia animal, al proporcionar hábitats adecuados, refugio, sitios de reproducción, en especial para las aves. Gritos, lamentos, Jalás, mucha consternación. es el grito desesperado de esta Palestina al ver la Los hospitales no podrán prestar servicios de salvamento ni mantener encendidas las máquinas de soporte vital ni las incubadoras si no reciben combustible. Greta Thunberg, secuestrada en alta mar por Israel. Hablamos de la franja de Gaza. En 2019, Masin Kobzaya y su equipo realizaron un trabajo donde revisaban los datos sobre las amenazas a la biodiversidad de Palestina. En este mismo año ya se habían registrado numerosos incidentes ecológicamente destructivos: árboles arrancados, tierras agrícolas devastadas por el ejército israelí, aguas residuales vertidas por colonos, plántulas saboteadas, etc. Masin consideró que las principales causas de la devastación del medio ambiente en Palestina son 3: el cambio climático, los problemas con el agua y el drenaje y la ocupación-colonización por parte de Israel. Las academias de ciencia coinciden en que las naciones más afectadas por los impactos del cambio climático serán las naciones en desarrollo. El mundo árabe será drásticamente afectado para el 2040, y particularmente para Cisjordania y Gaza, la ONU y el Banco Mundial predicen que será inhabitable. Aún no se conoce con certeza los cambios en la distribución de las especies, pero datos preliminares de Palestina muestran una pérdida de diversidad tras la desertificación del distrito de Belén. El agua se ha convertido en uno de los principales problemas de la región, ya que además de ser crucial para el bienestar humano, es muy importante para los ecosistemas. El principal motivo de la escasez es el cierre y desvío de las fuentes hídricas. El gobierno de Israel reporta constantemente escasez, pero la realidad es que existe una proporción sumamente desigual del recurso hídrico. Se estima que entre el 80 y el 90% del agua dulce de Palestina es consumida por Israel, ya que la mayoría de estos recursos son desviados a través del Canal Transportador de Agua Nacional de Israel, disminuyendo el caudal del río Jordán de 1.250 millones de metros cúbicos a solo 20 millones de metros cúbicos. Antes de 1967, los palestinos hacían uso de 140 unidades de bombeo. Actualmente la mayoría están confiscadas o destruidas, por lo que se utiliza solamente el 0.5% de las aguas de río por los palestinos. Además,
Muchas de las grandes zonas de irrigación del río Jordán fueron ocupadas por Israel, y posteriormente ocupando dichas zonas por los colonos israelíes. En la región de Cisjordania, el 85% del agua extraída es para Israel. Evidentemente, la mala gestión de los recursos hídricos por parte de Israel han afectado enormemente a las poblaciones palestinas, pero también han tenido un efecto catastrófico en la biodiversidad. وبرضك بنيجي نعبي من هنا برضك المية هاي مش صحية بس احنا بنضلنا نحاول ان نجيب مية عشان فيش مية. En el lado palestino es cada vez más difícil afrontar estos problemas, ya que la creciente escasez de recursos y financiamiento hace imposible la modernización de la estructura hídrica. En Palestina habitaban poblaciones indígenas que se remontaban hacia miles de años. Vivían en pequeñas comunidades y aldeas, con pocas áreas urbanizadas. La población se componía por judíos, cristianos y musulmanes, entre otros, siendo los musulmanes mayoría, con un 80% de la población total. Con la era industrial, la esperanza de vida aumentó, provocando así una explosión demográfica y una limpieza étnica hacia los nativos, por parte del proyecto sionista, con la intención de reemplazarlos por población migrante, principalmente población judío-europea. El 7 de octubre de 2024, a un año del inicio de la ofensiva, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philip Lazzarini, hizo hincapié en la catástrofe de Gaza, la cual se ha convertido en un mar irreconocible de escombros y un cementerio. Aunque muchas personas creen que el conflicto inició el 7 de octubre de 2023, la realidad es que desde hace varios años se han llevado a cabo de manera sistemática varias técnicas de segregación. Para 2022 ya se habían reportado más de 500 aldeas y pueblos palestinos destruidos, la mayoría entre los años de 1948 y 1950. Mientras que para México los parques nacionales se constituyen por uno o varios ecosistemas de belleza escénica, valor científico, educativo, recreativo y su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo turístico o bien por alguna otra razón de interés general, en Palestina la creación de parques nacionales se ha convertido en una herramienta de limpieza étnica. En 1967, la Autoridad de Parques Nacionales de Israel amplió su jurisdicción en las zonas ocupadas, incluyendo así Cisjordania y Gaza, e introdujeron normas que impedían a los palestinos no solo realizar gran parte de su agricultura habitual, sino también gestionar tierras forestales o construir. En Cisjordania ocurre una contradicción interesante, ya que los parques existen más allá de las fronteras reconocidas por Israel, y sin embargo, están designados con una categoría de parque nacional israelí, e impiden a los palestinos residir en el parque o sus alrededores. Tal es el caso del Parque Nacional de Eid Prat al oeste de Jericó, donde los palestinos no pueden utilizar ni cultivar sus tierras. Por otro lado, Jerusalén tiene más parques nacionales que cualquier otra ciudad de la región, sobre todo al este, que es también donde existe más población palestina. Estos parques abarcan varios kilómetros e incluyen barrios palestinos. Como ejemplo está el Parque Canadá, que fue construido sobre los pueblos Imwas, Yalú y Eit Nubá, cuyos residentes fueron expulsados tras la ocupación de 1967. Aunque a los palestinos se les prohíbe restaurar sus propias casas, a los colonos israelíes se les anima a construir en parques nacionales. El gobierno incluso ha modificado la ley, permitiendo así la construcción de edificios en parques nacionales de las murallas de Jerusalén, ciudad de David. Es importante señalar también que la institución a cargo de los parques nacionales israelíes se conforma de 19 funcionarios, científicos y cargos públicos israelíes, así como un consejo de 28 profesionales y representantes gubernamentales, en los que se incluye la representación del Fondo Nacional Judío, JNF por sus siglas en inglés, un brazo supranacional de la Organización Sionista Mundial, que lleva a cabo abiertamente la transformación del hábitat para reclamar y colonizar tierras palestinas. Las colonias israelíes se construyeron en zonas altas con la intención de controlar los recursos naturales de los palestinos nativos. Además, no se consideró que las fronteras políticas pueden separar los ecosistemas y afectar en su gestión. Claramente no se consideró la sostenibilidad ambiental y humana a la hora de tomar estas decisiones políticas. Varias industrias contaminantes de Israel se construyeron cerca de comunidades palestinas en los territorios ocupados, como la fábrica de fertilizantes y pesticidas Gishur Industries cerca de Tulkarem, o el asentamiento industrial de Barkam, que causa efectos genotóxicos en la aldea de Burken. En cuanto a la construcción de carreteras sobre territorio ocupado, solo en el año 2000 se destruyeron más de 50.000 kilómetros cuadrados para la construcción de carreteras, urbanizando así zonas antes utilizadas por fauna silvestre, y aquellas carreteras que sí son utilizadas por los palestinos, Israel se ha encargado de obstaculizarlas.
En Cisjordania, por ejemplo, se han colocado puestos de control, montículos, muros de tierra, etc., provocando así retrasos que se traducen en gastos de energía y dióxido de carbono. De acuerdo al informe del Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén, titulado Evaluación del impacto de las restricciones israelíes a la circulación y la movilidad de personas y bienes de Cisjordania, se pierden alrededor de 60 millones de horas al año por estas barreras y se consumen 196.000 toneladas de dióxido de carbono. Por otro lado, estos muros y vallas que rodean a los palestinos se levantaron para los habitantes de la Franja de Gaza en 1967 y para Cisjordania entre el 93 y el 94. Estos muros y vallas no son barreras biogeográficas naturales, por lo que Hussein y Kubzaya realizaron un estudio en 2022, usando como punto de partida los informes del Instituto Palestino para la Biodiversidad y la Sostenibilidad de la Universidad de Belén. Sus resultados fueron: 1. Restricción del movimiento de mamíferos terrestres como hienas y gacelas. 2. Degradación de la tierra y el suelo y la alteración de los cursos del agua. 3. Destrucción y fragmentación del hábitat. 4. Consumo insostenible por baja producción local. 5. Pastoreo excesivo y erosión del suelo. 6. Cambios en las poblaciones, como la disminución de anfibios y el crecimiento de poblaciones de especies invasoras. 7. Inaccesibilidad de los equipos de conservación. Estos muros y vallas no solo existen en Palestina, también el muro fronterizo entre México y Estados Unidos ha causado importantes daños en la región, impidiendo a los animales acceder a los recursos, alterando los patrones naturales de reproducción y los flujos genéticos, fragmentando el hábitat y bloqueando los corredores vitales para su migración. De hecho, Massim Kubzaya, a quien hemos citado ampliamente en este trabajo, visitó nuestro lado de la frontera, del lado de Nogales, Sonora, en donde observó el muro fronterizo y las torres de vigilancia, equipadas, por cierto, con tecnología israelí. Creemos que estas tres principales causas del deterioro medioambiental en Palestina debe sumarse también la ofensiva iniciada el 7 de octubre del 2023 por parte de Israel, cuyos actos atroces han sido considerados como genocidio, y no solamente han atentado en contra de la vida de miles de palestinos, entre ellos infancias, sino que también se atenta en contra del medio ambiente, en el cual se ha tenido un gran impacto. De hecho, se ha señalado como ecocidio. Las guerras no solo son una catástrofe para la vida humana, también representan una amenaza para el medio ambiente. Por ejemplo, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente ha reportado que el sector militar es responsable de aproximadamente el 5.5% de las emisiones globales de carbono. La repercusión en el medio ambiente existe desde la guerra misma. El problema, además de la guerra en sí, es que las escasas normas que existen para regular estos daños quedan obsoletas con las guerras actuales. Como el artículo 35 de la Convención de Ginebra de 1977, que prohíbe el empleo de todo armamento que pueda causar daños serios a largo plazo en el medio natural. De acuerdo a Ballester Prieto en su recopilación El impacto de las guerras en el medio ambiente 2008, la narrativa puede torcerse todo lo que se quiera, pero el impacto hacia la población del medio ambiente no se puede maquillar. Como los humedales en el este de Irak, que fueron destruidos al desviar o secar corrientes que los abastecían por los bombardeos que fueron desarrollados cerca de estas zonas, o en Afganistán, donde la guerra que se libró desde 1978 dejó como resultado millones de minas terrestres, aguas contaminadas y bosques arrasados. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el país perdió un tercio de sus bosques. Cabe destacar además que las zonas protegidas que existen cubren apenas el 1% del territorio. Zonas en donde habitan osos, ovejas, diversas aves y leopardos de las nieves, ejemplares que, por cierto, fueron cazados para alimentarse de su carne debido a la desesperación causada por la hambruna. También está la deforestación de Camboya, los desprendimientos radioactivos causados por pruebas nucleares en la Polinesia, toxinas persistentes de armas químicas en Vietnam y los residuos peligrosos arrojados en Somalia. Después de exponer cómo las guerras propician la pérdida del medio ambiente, Ballester concluye: tras el aguante de las guerras devastadoras y varios años de aislamiento económico,
el medio ambiente de esos países ha venido degradando seriamente. Además, en ese mismo trabajo destaca que el medio ambiente no solo es una consecuencia, sino también puede ser la causa de los mismos conflictos. La guerra y las situaciones de dominación territorial afectan también el medio ambiente, desde la incineración de extensas áreas forestales y la vegetación nativa, que son hábitat de miles de especies, hasta los bombardeos, maniobras y la misma deforestación que contribuye a la erosión y pérdida de estructura de los suelos, sustento de plantas, animales, hongos y microorganismos. La contaminación por diversos elementos y compuestos químicos o las emisiones de gases de efecto invernadero que derivan de las explosiones, maniobras, transporte y logística, y en suma, todo el impacto ecológico que representa el impulsar y mantener los complejos militares industriales de las potencias beligerantes. La destrucción y posterior reconstrucción de infraestructuras es otro factor que contribuye a la absurda depredación de los recursos naturales del planeta. Específicamente para el caso de Palestina, la Red Palestina de ONGs y Amigos de la Tierra, en colaboración con la Universidad de Newcastle en Reino Unido, realizaron una evaluación preliminar del impacto medioambiental del ecocidio en Gaza. La salinidad subterránea de Al-Wasi, Al-Qarara y Khan Yunis ha aumentado a más del doble a partir de la ofensiva, por lo que los olivos más jóvenes han muerto y otras hortalizas sensibles han dejado de crecer. Debido al bombardeo intensivo con bombas con temperaturas de más de 2000 grados centígrados, evidentemente se produjeron incendios, que acabaron con árboles y otros organismos terrestres, así como materia orgánica y el mismo suelo, que fue esparcido como polvo, provocando así una pérdida total. Por si esto fuera poco, el resto del suelo ha quedado compactado debido a la actividad de vehículos pesados, bombardeos y otras dinámicas relacionadas al conflicto, y muestreos han encontrado metales pesados tóxicos, como níquel, cromo, cobalto y plomo, debido al bombardeo en tierras agrícolas. Se detectaron más de 60 vertederos no regulados en toda la franja de Gaza, los cuales contenían más de 1.2 toneladas de residuos sólidos. Estos vertederos no regulados existen cerca de los campos de palestinos desplazados, debido principalmente porque el ejército israelí bloqueó los accesos de los vertederos regulados, ya que estos se encuentran en zonas de seguridad marcadas por el mismo ejército de Israel. Tras la destrucción de varios puntos de recolección de aguas residuales por parte del ejército israelí, así como el cese al funcionamiento de varias estaciones de bombeo, surgieron más de 70 estanques, los cuales contienen alrededor de 500,000 de metros cúbicos de aguas residuales sin tratar, lo que ha provocado inundaciones y el filtrado de estas aguas residuales a canales subterráneos y la descarga directa de estas aguas al mar. El agua disponible para las personas desplazadas se redujo de 80 a menos de 20 litros por persona, y se les suministró no más de 3 litros de agua potable al día por persona. Este dato es más alarmante si consideramos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una persona requiere de 100 litros de agua al día, lo que equivale a 5 o 6 cubetas grandes para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene. Por cierto, las fuentes de agua potable más importantes para Gaza provienen de las plantas desalinizadoras de agua de Mekorot, empresa israelí que desde el 2013 tiene presencia en México y firmó acuerdos con Conagua, comisión que además otorgó en 2015 contratos de adjudicación directa por 25 millones de pesos a la Universidad de Tel Aviv. Además, 20 muestras de agua en zonas adyacentes a vertederos de residuos sólidos en provincias centrales y Khan Yunis revelan una grave contaminación por bacterias coliformes y heces fecales, que confirman la presencia de aguas residuales no tratadas y lixiviados altamente tóxicos, como resultado de los residuos sólidos y los depósitos de agua subterránea. Por otro lado, en un estudio preliminar de junio de 2024 de la Associated Science Research Network, tan solo en los primeros 120 días de la masacre se generaron más emisiones de dióxido de carbono que las emisiones anuales de 26 países, donde Israel es responsable del 90% de estas emisiones, y el 10% restantes proceden del combustible y cohetes de Hamas, la producción de electricidad en Gaza y el transporte en la tan necesitada ayuda humanitaria. Por si fuera poco, la mayor cantidad de carbono procederá de la futura reconstrucción de Gaza, para lo cual se calcula que será entre 46.8 y 60 millones de toneladas de dióxido de carbono. Otro daño terrible que, si bien no fue en contra del medio ambiente, la vegetación y o la fauna silvestre, sí fue en contra de una herramienta que sirve para la conservación de las especies. En peligro, el zoológico de Rafah, al sur de Gaza, se quedó sin alimento, agua y sin medicamentos, y varios animales terminaron muriendo de inanición. Algunas declaraciones como, una leona dio a luz pero no pudimos alimentarla, así que los cachorros murieron. Lo mismo pasó con los monos y las aves, y las acciones que han tenido que implementar en el zoológico, como darles pan remojado en agua a los animales para evitar que mueran de hambre, ponen en evidencia que toda forma de vida, animal, vegetal, silvestre o bajo cuidado humano están sufriendo las consecuencias de una masacre.
restaurar los ecosistemas con las herramientas que tenemos a nuestro alcance o tratar de conservarlos tal cual los hubiésemos encontrado sin intervención humana. Ese es uno de los muchos debates que se presentan en el gremio de la biología a la hora de hablar sobre la protección de la biodiversidad. Lamentablemente, ninguno de estos dos planteamientos contempla las causas iniciales del deterioro de los ecosistemas, que está por demás decir es donde se encuentran las especies que tanto nos fascinan y a las cuales les hemos dedicado tantas horas de estudio interminable. Muchos otros biólogos y biólogas se quedan en una labor investigativa, sin una utilidad práctica que evite la pérdida de las especies, lo cual se respeta, pero habría que recordarles que sin especies no hay nada que estudiar. La defensa de las especies y sus ecosistemas muchas veces cae en un quehacer reduccionista, donde se separan los problemas ambientales del contexto sociopolítico y del sistema económico. Esto ha llevado a que desde el ámbito académico se planteen soluciones inmediatas que terminan sin abordar las contradicciones del sistema que terminan generando estas crisis ambientales. Cuando no se desafía la lógica capitalista y colonialista, cualquier esfuerzo por salvar a las especies o proteger los ecosistemas está destinado a ser insuficiente a largo plazo. Se plantean como soluciones acciones dirigidas al individuo, como dejar de tener hijos, bañarse en 3 minutos, evitar el uso de plásticos, plantar árboles, que bueno, de algo debe de servir. Pero las acciones individuales o en pequeños colectivos palidecen frente a una estructura sistemática que depende de la explotación de los recursos naturales para su subsistencia. Este enfoque omite que las dinámicas coloniales históricas siguen alimentando la explotación de territorios, cuerpos y recursos. Al ignorar las dimensiones económicas y políticas, se perpetúan las estructuras de poder que permiten la explotación del medio ambiente. Muchos biólogos no se conectan con las luchas de comunidades indígenas, campesinas o marginadas, que desde hace siglos han resistido la extracción de sus recursos. Estas comunidades han enfrentado la violencia directa y estructural del sistema, mientras que ciertos sectores de la ciencia han privilegiado la neutralidad sin tomar una postura clara frente a estos problemas. El lema del Instituto Palestino para la Biodiversidad y la Sostenibilidad es respeto, desde respeto por uno mismo, en forma de empoderamiento, y respeto por los otros, sus religiones, sus orígenes, sus etnias, etc. Respeto por la naturaleza. Masin Kubzayá se dio cuenta de que este lema estaba siendo violado en Arizona cuando visitó México. El instituto escribió: rechazamos los tratamientos cosméticos y superficiales que se ofrecen y que se centran en los síntomas de la mitigación y la adaptación, e insistimos en la terapia radical necesaria que aborda las causas fundamentales. Parte de la adaptación del norte global fue construir una fortaleza climática representada por una torre de vigilancia sobre nosotros. Bajo la torre, Kubzayá dijo: fui a la India una vez y les pregunté por qué me invitaban cuando tienen a 1 millón de personas en las calles de Mumbai, gente pobre, gente desesperada. Dijeron que porque el enemigo es el mismo. Modi es amigo de Netanyahu, que es amigo de Trump. Estas personas que se benefician son los mismos, pertenecen al mismo club. Así que realmente nos corresponde unir nuestras luchas, porque quieren que nos separemos, quieren que estemos divididos y no en una lucha conjunta. No me gusta la palabra solidaridad. No soy solidario con los nativos americanos. Su lucha es mi lucha. Y desde Cáipora decimos: no hay protección de la biodiversidad sin Palestina.